Vamos a intentar reproducir este sistema de fachada de un proyecto de un teatro en Kazajistán. Vamos a hacer una fachada plana, pero que tenga este tratamiento. O sea, tengo un sistema de 3 losas, 3 niveles y una fachada que tiene una cierta inclinación. Así que vamos a trabajar sobre esta idea. Vamos a generar un curtain wall sobre esta fachada y por delante del curtain wall este sistema de parasoles que tenga esa forma y que se levante para generar un ingreso. El primer problema que veo aquí es que no he hecho los parapetos de la última losa, así que para hacer esa parte vamos a aplicar 1001 Tools y este comando que extruye a partir de volúmenes que tienen pendiente. Para mostrarlo, si yo hago un push-pull de esta cara hacia arriba, la extrusión se produce solamente perpendicular al plano de la cara que he elegido, que no es lo que yo quiero continuar la pendiente. Entonces vamos a usar este comando. Selecciono la cara, primero suelto el comando que tenía, ¿sí? Limpio los comandos, entro al sólido, selecciono la cara, voy al comando y señalo la distancia a la cual quiero extruir. Pongamos 1,5 metros. La extrusión continúa con la pendiente. Vamos ahora a hacer el parapeto. Entro en la cara superior, la selecciono, tomo el comando de equidistancia, tomo un punto sobre cualquier arista, señalo hacia adentro y pongo la distancia, supongamos medio metro, 0,5. Y ahora suelto la cara con escape, voy a hacer un push-pull hacia abajo de 1,5 metros también. Entonces allí quedaron los parapetos. Tengo el volumen listo para trabajar. Esto sigue siendo un sólido. Vamos a hacer el curtain wall de la fachada. Como esto está agrupado, no hay peligro de que se pegue lo que voy a hacer ahora. Así que hago sencillamente un rectángulo. Me gusta que el curtain wall tape toda la arquitectura, así que tomo también el frente de los parapetos. Voy a mover esta arista hacia abajo en el sentido del eje azul hasta que llegue a tierra. Y entonces allí ya tengo una cara que me va a servir para construir el curtain wall. Voy a invertirla a la cara. La puedo agrupar para que no haya peligro de que se pegue con algo. La voy a copiar afuera para trabajar el curtain wall separado del volumen. Después podemos volver el curtain wall a su lugar. Lo que voy a hacer ahora es dibujar sobre esta cara. La voy a explotar de vuelta para que vuelva a ser una cara suelta. Y voy a dibujar sobre la cara. Vamos a hacer una línea de referencia en esta primera arista. Y ahora vamos a tomar esa línea de referencia, move desde acá, control hasta el otro lado. Y ahora el signo de división y la cantidad de paños que queremos darle. Por ejemplo, 10. Y hacemos lo mismo en el sentido vertical. O en el sentido vertical podemos copiar el espesor de las losas, por ejemplo, ¿sí? Para que haya una correspondencia estructural. Supongamos
la primera, bueno, la primera es el borde, esta sería la segunda. Acá iría otra estructura y acá otra. Y así. ¿Sí? Esa entonces sería la estructura de mi curtain wall. Ahora lo voy a dibujar. La cara está suelta, o sea que cada línea que yo haga va a partir la cara. Ahora podemos borrar las líneas de referencia. Tenemos entonces el paño del curtain wall que queremos. Para hacer el curtain wall, entonces seleccionamos todos los paños, botón derecho sobre cualquiera de ellos, generar red. Acá ponemos el ancho de las estructuras, le vamos a dar 7 centímetros, la profundidad le vamos a dar 30 centímetros, la inserción del panel, o sea, dónde va a quedar colocado, de los 30 centímetros, supongamos que quede a 5 centímetros de profundidad. El espesor del panel, que en este caso está en 1 centímetro, vamos a dejar allí. El material que va a llevar toda la estructura, vamos a poner color gris. Y el material del panel, vamos a poner cristal. Aceptamos. Allí está nuestro curtain wall creado. Viene incluso la transparencia del vidrio y está agrupado, o sea que ahora podemos borrar la cara original y ubicar el curtain wall en su lugar. Ese es el espesor del vidrio y estos son los 5 centímetros de profundidad que le dimos. Tiene, por supuesto, 30 centímetros en total de profundidad, desde aquí hasta aquí, y las demás dimensiones que le ingresamos al generarlo. Grabamos el archivo. Vamos a trabajar entonces en la creación de este sistema de parasoles. Primero vamos a tomar las dimensiones que vamos a necesitar acá. Medimos la distancia entre estos dos puntos. Vemos que son 30 metros. La distancia en el sentido vertical son 16,50. Entonces vamos a tener un rectángulo de 16,50 de alto por 30. Y medimos la distancia en el sentido del eje verde entre estos dos puntos. Vemos que son 3,30 metros. Así que hay que recordar esas medidas para ir a Rhino a construir el sistema de parasoles. Hay 3,30 metros de distancia entre estos dos puntos. Hay 30 metros a lo ancho y 16,50 en la altura. Teniendo esos datos, vamos a Rhino y empezamos a trabajar. Por el momento oculto Grasshopper, maximizo Rhino, vamos a la ventana Top, vista desde arriba, y vamos a dibujar una línea de referencia desde un punto cualquiera que tenga 30 metros. Vamos a correr esto. Que tenga 30 metros. ¿Sí? Acá tengo la distancia relativa, que son los 30 que yo necesito. Arrancamos de ahí, hacemos los 30 metros, Enter, y vamos a usar esa línea de referencia para construir los dos splines.
Arranco desde ese punto y empiezo a moverme con cierta libertad. Ahora vamos a hacer otra polilínea más. Salgo de la vista tope con doble clic y hago doble clic acá en perspectiva y me acerco a las dos líneas. Vamos a levantar una de ellas hacia arriba, supongamos esta, a una distancia de la altura que necesitamos, que son 16,50. Podemos señalar la altura con una línea auxiliar, que la podemos dibujar en la vista frontal para que no se desvíe. Arranco desde este punto y voy hacia arriba, 16,5. El separador decimal en Rhino es punto, igual que en AutoCAD. Allí tengo la línea de referencia, vamos a la perspectiva de vuelta. Entonces allí tenemos los 30 metros por 16,5. Tomamos esta polilínea y la vamos a mover, comando Move. Podemos escribir Move con el teclado y lo movemos desde este punto hasta ese punto. Para poder trabajar tengo activado el Grid Snap, OSnap, Smart Track y el Gumball. Todas estas cosas las tengo activadas y además aquí tengo activados Endpoint, Nearest, Point e Intersection y también Vertex. Así que con esas herramientas activadas puedo trabajar con tranquilidad. Bueno, ya tengo las dos polilíneas que necesito. Ahora tengo que moverlas, desplazarlas, la distancia, esta distancia, vamos a medirla de vuelta, en el sentido horizontal sobre el eje verde hay 3,30 metros, que es la distancia entre este punto y este punto, 3,30 metros. Así que la polilínea de arriba, el spline de arriba, va 3,30 metros hacia adelante. De nuevo hacemos una línea de referencia acá a 3,3. 3,3, enter, enter. 2 enters. Botón derecho para orbitar en Rhino. Selecciono la polilínea de arriba, tomo el comando Move y muevo desde ese vértice hasta este. Entonces ya tengo ubicadas en el espacio las dos polilíneas, las dos splines. Borro las líneas de referencia para no confundirme. Allí están los dos splines en su posición. Y ahora abro Grasshopper. Teniendo ya los dos splines, vamos a trabajar en Grasshopper para construir el sistema de vigas. Primero que nada, ingreso las dos curvas al espacio de Grasshopper. En la primera pongo la de arriba, en la segunda pongo la de abajo, con Set One Curve. Tengo mis dos contenedores llenos. Lo que voy a hacer ahora es dividir estas curvas en una cantidad discriminada o determinada de puntos. Para esto voy a usar el comando divide. Haciendo doble clic en la pantalla empiezo a escribir, que es el nombre del comando, divide curve. Tomo el comando. Si queremos saber dónde está ubicado, hacemos control alt y clic en el icono y allí nos indica en qué lugar del menú está el comando divide curve. Control alt y clic en el icono. Bueno, las curvas que queremos dividir son esta y esta.
El comando divide usa el ingreso de datos count para determinar cuántas divisiones va a producir. Por defecto, si posamos el mouse, vemos que tiene 10 divisiones. Vamos a cambiar eso, vamos a poner un deslizante haciendo doble clic en la pantalla, que vaya desde 1 hasta, pongo 2 puntos, desde 1 hasta, por ejemplo, 100. ¿Sí? O sea que puedo hacer hasta 100 vigas con este comando. Ahora ingreso el contador y empiezo a agregar las divisiones que necesito. En este caso he estado dividiendo las dos curvas con el mismo comando. Creo que una forma que se puede trabajar así, ¿verdad? Pero después ahora hay que discriminar cuáles puntos pertenecen a la primera lista y cuáles pertenecen a la segunda. Más fácil voy a cambiar la estrategia acá y voy a ingresar otro divide y vamos a usar la misma cantidad de divisiones para los dos, pero vamos a dividirlos por separado. O sea que con control y el izquierdo del mouse voy a quitar esta conexión. Entonces ahora sí tengo las dos divisiones por separado. Vamos a poner la misma cantidad en los dos comandos. Así tenemos la misma cantidad de divisiones. Entonces tengo esa división arriba y esta división abajo, que son iguales, ¿verdad? La misma cantidad para los dos. Pero ahora las tengo en dos listas separadas. Con esas listas vamos a hacer líneas. Me voy al comando curva línea y ponemos en start point todos estos y en end point todos estos. Entonces allí tengo las líneas. Ahora con esta línea vamos a hacer una extrusión que genere una superficie plana. Y esa extrusión la vamos a hacer en el sentido del eje X, o sea del eje rojo. Entonces vamos directamente a Surface, tomamos en Freeform el comando de extrusión, ponemos las líneas como base de la extrusión. Ahora un doble clic aquí y vamos a poner el eje X, ¿sí? Unit X, como dirección para la extrusión y el factor. En este momento el factor por defecto está en 1. Vamos a poner de nuevo un deslizante que me permita controlar la intensidad o el tamaño de esa extrusión. Cada uno de estos ahora está valiendo 1 metro. Vamos a poner un deslizante que vaya desde 0.1 hasta, supongamos, 2 metros de ancho, o 1 metro de ancho para no exagerar. Entonces ponemos allí el deslizante y ahora puedo controlar el ancho de la extrusión, hasta 1 metro de máximo. Yo creo que con 10 centímetros debería funcionar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es tomar estas extrusiones que se han producido en el sentido del eje X, ¿sí? Del eje X, y ahora vamos a hacer con la cara una extrusión, pero en el sentido del eje Y. Entonces, de nuevo, una segunda extrusión. Esta vez, en vez de extruir una línea, vamos a extruir directamente una superficie. Así que la base de la extrusión va a ser la superficie que acabamos de crear, que es eso. La dirección en este caso va a ser Y. ¿Sí? Así que ponemos acá dirección Y. Y de nuevo ponemos un deslizante con la cantidad que queremos extruir, desde 0.1 hasta, por ejemplo, 2 metros. Entonces allí calculamos el tamaño de las vigas. Jugamos un poco con los parámetros. Vamos a aumentar la cantidad. Ahí tenemos 16. Vamos a aumentar por lo menos hasta 60, 70 vigas. Eso sería un número redondo, 70 vigas.
Vamos a ocultar todo, menos la última instrucción. Selecciono todo, botón derecho fuera, por fuera de todos los comandos y tomo Preview All. Entonces, el único comando que se está viendo en este momento es el último, el de salida. Bueno, y por supuesto las dos curvas que le dieron origen. Ya en este momento podría yo hacer el bake, o sea, cocinar esto y llevármelo a SketchUp. Pero antes de llevármelo voy a hacer el ingreso. El ingreso lo vamos a hacer levantando, levantando el ruedo de una cortina de estos dos puntos. Voy a levantar esos dos puntos en Z, supongamos a 3 metros, un poquito más, 4 metros de altura. Otra cosa que puedo hacer es darle movimiento en el sentido del eje Y, por ejemplo adelantando esto para que me contribuya a señalar el ingreso. Así que más o menos por ahí podría ser. Entonces allí tengo lista la estructura. Vamos a cocinarla y llevarla a SketchUp. Para cocinarla, botón derecho sobre el icono de salida, Bake. Lo vamos a poner en un layer, por ejemplo el 1, y la agrupo para que quede todo en una sola entidad. Damos OK. Y allí tenemos el bake hecho. Y ahora nos vamos a llevar esta estructura fuera de Rhino para poder ponerla en SketchUp. El formato que vamos a usar es, voy a seleccionar el bake, ¿sí? Para estar seguros de que estamos seleccionando bien, lo movemos fuera, ¿sí? Esto es lo que está cocinado y todo esto sigue estando atado a Grasshopper. O sea, esto sigue siendo dinámico porque puedo controlarlo con los parámetros de Grasshopper, pero esto no, esto ya está estático, está cocinado, es una entidad ya inerte, digamos. Selecciono, voy a File, Export, Export lo seleccionado, Selected. Ahora voy a elegir el formato. El formato que voy a usar no es 3DM, que es el de Rhino, sino 3ds, 3D Studio. Un viejo formato que sirve para importar desde SketchUp. Lo grabamos con un nombre, no pasamos ni texturas ni datos del plugin. Acá en opciones no tildamos nada y guardamos. Ponemos un nombre por supuesto y 3D Studio como formato. Ahora elegimos la cantidad de polígonos, esto es importante. En este caso, que son formas prismáticas simples, conviene la menor cantidad posible de polígonos. Si la forma es orgánica, se puede jugar con una mayor cantidad de polígonos para que copie mejor la forma. Bueno, ya se exportó, entonces ahora podemos ir a SketchUp de nuevo e importarlo. Desde SketchUp entonces vamos a Archivo, Importar, buscamos el formato 3ds y buscamos donde guardamos el archivo. Ahora en opciones le ponemos que unir las caras coplanares y las unidades de importación las fijamos en metros, que es como estamos trabajando en SketchUp, ¿verdad? O sea, las unidades de Rhino van a pasar a ser metros en SketchUp. Acepto e importo. Aquí me dice que importó las 70 entidades. Cierro y aquí tengo mi parasol. Lo suelto para poder ubicarlo en su lugar. Vamos a moverlo
desde este vértice hasta este. Y entonces ese es el resultado final. Aquí me estoy dando cuenta de que tendría que haber hecho una estructura de protección aquí arriba, un alero de protección, y para no ensuciar las formas, lo que puedo hacer sencillamente es crear un sólido nuevo, supongamos de unos 0,3 de espesor, lo agrupamos, vamos a hacerlo coincidir de este lado también, y lo voy a levantar en el sentido del eje Z, eje azul, supongamos 0,3. Entonces ahora habría que modularle las patitas que sostengan este alero. Hacemos un nuevo sólido para las patitas. Esto lo hago rápidamente. Bien, ese es el resultado final. Podemos observar desde el punto de vista del observador y caminar para ver cómo sería la sensación del ingreso. Se pueden encender las sombras para jugar un poquito con las sombras proyectadas que produce este sistema, y podemos, esto variando la hora del día, obviamente veremos juegos de luces y sombras diferentes. Y otra cosa interesante puede ser ver desde adentro cómo se percibe el espacio, cómo se va a percibir el ingreso de luz, ¿sí? Así que esto completa el ejercicio.